Hola, qué gusto que nos acompañen en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión que la verdad me emociona muchísimo. Sí, es que el análisis de hoy es imperdible, de verdad. Totalmente. Vamos a explorar cómo un pequeñísimo ajuste físico, algo que toma literalmente 120 segundos, 2 minutos nada más. exacto, solo 2 minutos, cómo esto puede alterar por completo la química del cerebro y potencialmente cambiar el rumbo de una vida entera. Suela a magia, pero es ciencia pura. Así es, y para lograr esto tenemos sobre la mesa un material de origen verdaderamente fascinante. Hablamos del aclamado trabajo de la psicóloga social Amy Cuddy. Una investigadora brillante que ha dedicado su carrera a estudiar la intersección entre el lenguaje corporal, la biología y las dinámicas de poder. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría proponer que hagamos un pequeño ejercicio en este instante. Una especie de auditoría corporal. A ver, ¿cómo es eso? Pues invito a quienes nos escuchan a prestar atención a la postura que tienen justo en este segundo. ¿Hay una tendencia a encorvar la espalda? O tal vez tienen las piernas cruzadas. Ajá, o los brazos apretados contra el torso como tratando de ocupar el menor espacio posible. Hay que mantener esa imagen mental de la postura actual, porque vamos a volver a ella más adelante. Ok, vamos a desempacar esto, porque de verdad cambia todas las reglas del juego. Claro. Y lo fascinante aquí es que como sociedad tenemos una obsesión casi enfermiza con el lenguaje corporal, pero siempre enfocada en el exterior. O sea, en decodificar a los demás, ¿no? Exactamente. Invertimos muchísima energía en leer a la persona de enfrente, que si dio un apretón de manos incómodo, que si la mirada en la junta fue de desprecio. Que si la sonrisa fue falsa. Sí, pero la verdadera sorpresa científica es otra. El observador más importante de nuestro lenguaje corporal no es la persona que tenemos enfrente. Somos nosotros mismos. Es una paradoja tremenda. Pasamos la vida intentando leer las intenciones de otros, pero hay una ceguera total ante las señales que le mandamos a nuestro propio cerebro. Y para dimensionar esto en el mundo real, primero hay que entender la velocidad y el peso abrumador de estas percepciones no verbales. Es que el cerebro humano hace juicios casi instantáneos basados en cosas que nadie dice en voz alta. Totalmente. El material menciona ejemplos clarísimos, como un apretón de manos entre dos políticos que termina dominando las noticias semanas enteras. O en el mundo digital, algo tan simple como un emoticón en un correo puede definir si una negociación avanza o se cae. Y los datos duros que respaldan esta velocidad de juicio son increíbles. Fíjate que en el texto se profundiza en un estudio liderado por Nalini Ambady en la Universidad Tufts. El experimento consistió en mostrarle a un grupo de personas clips de video muy breves de médicos interactuando con pacientes. Clips de 30 segundos, si no me equivoco. Sí, de apenas 30 segundos. Pero el detalle crucial aquí es que los videos no tenían audio. Estaban completamente silenciados. ¡Wow! Cero contexto médico entonces. Cero. No se escuchaban diagnósticos ni tratamientos, solo el lenguaje corporal puro del médico. ¿Y qué fue lo que encontraron? Lo impresionante fue que la percepción de amabilidad que los observadores notaron en esos videos, sin sonido, fue suficiente para predecir si ese médico terminaría enfrentando una demanda por negligencia en el futuro. A ver, esto es fuertísimo. Una decisión tan seria como demandar a un profesional de la salud ¿no está basada en su competencia médica real? No tiene que ver con sus conocimientos clínicos. No se trataba de si el doctor se equivocó de medicamentos o de procedimiento. O sea, la variable era simplemente si el médico le agradaba o no al paciente. Exacto. Un lenguaje corporal que no proyecta calidad hace que el paciente se sienta desestimado. Y la cruda realidad es que la gente demanda a los médicos que no les agradan. Es increíble. Y si eso te sorprende, la investigación de Alex Todorov en Princeton lleva este fenómeno al extremo en el escenario político. Ajá. Su equipo descubrió que los juicios que hace la gente al ver los rostros de candidatos políticos durante un solo segundo... ¿Un segundo? ¿Un parpadeo? Literalmente un parpadeo. Esos juicios predicen el 70% de los resultados electorales para el Senado en Estados Unidos. ¡Wow! Eso demuestra por qué entender esto es vital para la audiencia. Vivimos inmersos en un mundo de juicios instantáneos. Claro, y saber cómo funciona esta comunicación silenciosa es crucial para navegar las interacciones sociales sin sobrecargarse de información. Y si el cerebro toma decisiones de esa magnitud tan rápido,
Tiene que venir de un instinto muy antiguo. Esto nos conecta directamente con la biología de la dominancia. Desde los primates hasta las oficinas modernas. Exacto. Quienes conocen de comportamiento evolutivo saben que las expresiones de poder tienen una coreografía universal. En el reino animal y en los humanos, el poder siempre se trata de expandirse, de abrirse, de ocupar espacio. Y sobre ese punto, el material destaca una investigación bellísima de Jessica Tracy sobre la expresión física del orgullo. Esa postura clásica de victoria, ¿no? Sí, cuando alguien gana una competencia, los brazos alzados formando una V, el pecho inflado, la barbilla levantada. Ajá. Lo monumental del hallazgo de Tracy es que documentó esta misma postura en atletas que nacieron con ceguera congénita. ¡Wow! O sea, personas que nunca en su vida han visto a alguien celebrar una victoria. Exactamente. No tuvieron ningún estímulo visual, no lo aprendieron por imitación, pero adoptan la misma expansión al cruzar la línea de meta. Es un instinto biológico codificado en el ADN. No es algo cultural. Es puro instinto. Y claro, existe el reverso de la moneda, las posturas de bajo poder. Cuando hay vulnerabilidad o intimidación, el cuerpo hace lo opuesto. Hay una tendencia a encogerse. A cruzar los brazos como abrazándose a uno mismo, buscando autoprotección. Bajar la mirada, colapsar los hombros, ocupar el menor espacio posible. Si conectamos esto con un panorama más amplio, las implicaciones son preocupantes. Amy Cuddy relata sus observaciones dentro de las aulas de MBA, las maestrías en negocios. Un ambiente que suele ser súper competitivo. Sumamente competitivo, y ella notó una división clara. Estaban los perfiles alfa que entraban al salón, se iban al centro y reclamaban su territorio. Se expandían sobre la mesa. Levantaban la mano con amplitud, ocupaban espacio. Pero, por otro lado, había estudiantes que prácticamente colapsaban desde que cruzaban la puerta. Y el texto menciona que aquí surge una brecha de género muy marcada, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Las mujeres tendían a mostrar estas posturas de bajo poder con mucha mayor frecuencia, reflejando que crónicamente se sentían menos poderosas en ese entorno. Y el problema real es que en esos programas la participación en clase equivale a una parte enorme de la calificación final. A veces hasta la mitad de la nota. Entonces esto trasciende lo anecdótico. Hay mentes brillantes obteniendo calificaciones más bajas solo porque su lenguaje corporal les impide levantar la mano y participar. Es una barrera enorme. Y fíjate que hay un detalle sobre esta dinámica que me voló la cabeza. Cuando alguien proyecta mucho poder, el instinto natural del grupo no es imitar a esa persona. Para nada. No hay un efecto espejo. Exacto. Lo que pasa es que complementamos ese poder. Nos hacemos pequeños para cederles el espacio. Es una dinámica de sumisión en piloto automático. Y todo esto nos empuja a la gran pregunta de este análisis. La hipótesis central. El famoso fake it till you make it. ¿Se puede fingir hasta lograrlo? Esa es la pregunta. Sabemos que la mente moldea el cuerpo, pero ¿puede el cuerpo reprogramar la mente? Ya había estudios que decían que el acto mecánico de sonreír, aunque sea forzado con un lápiz en la boca, envía señales que nos hacen sentir más felices. Así es. Entonces, si adoptamos una postura de poder deliberadamente, ¿podemos alterar la química interna para volvernos poderosos? Y aquí es donde entra el perfil hormonal de un líder, porque a veces se confunde el liderazgo con la agresividad pura. Se piensa que todo es tener la testosterona por los cielos. Claro, pero eso no es liderazgo real. Es una distinción fundamental. La fisiología del verdadero poder requiere un equilibrio entre dos hormonas. Por un lado, sí, la testosterona, que dicta la dominancia y la asertividad. Ajá. Pero por otro lado está el cortisol, que es la hormona del estrés. Claro, un buen líder no debe ser reactivo al estrés. Exacto. Los líderes altamente efectivos, tanto en humanos como en jerarquías de primates, tienen testosterona alta y cortisol bajo. Son asertivos pero muy relajados frente a las crisis. Nadie quiere seguir a un líder que ante el primer problema se inunda de cortisol y entra en pánico. Totalmente. Y para probar si una postura podía generar este perfil ideal, diseñaron un experimento brillante de solo 2 minutos. Cuéntanos cómo fue ese diseño, porque a mí me parece ingeniosísimo. Aislaron a los participantes en una habitación solos. Les tomaron muestras de saliva al inicio y al final. A la mitad, le pidieron hacer posturas de alto poder. La clásica pose de la Mujer Maravilla, por ejemplo.
De pie, manos en la cadera, expandidos. Exactamente. Y a la otra mitad les pidieron posturas de bajo poder, sentados, encogidos o tocándose el cuello, que es un gesto primario para proteger la arteria carótida. Todo esto durante 120 segundos. Y los resultados son asombrosos. Primero, evaluaron la tolerancia al riesgo con un juego de apuestas. El 86% del grupo de alto poder apostó, ¿Y el grupo de bajo poder? solo el 60%. Pero la verdadera revelación estuvo en la saliva, en las hormonas. A ver los números. En quienes hicieron la postura expansiva, la testosterona subió un 20%, un incremento biológico en 2 minutos, ¿20% más asertividad? mientras que en el grupo contraído, la testosterona cayó un 10%. ¿Y qué pasó con el cortisol, con el estrés? Ahí es más dramático. En el grupo de alto poder, el cortisol se desplomó un 25%. Entraron en un estado de calma total. ¡Wow! Y en el grupo de bajo poder, el cortisol se disparó un 15%. O sea, que encoger los hombros por 2 minutos basta para poner al sistema nervioso en estado de alerta y miedo. Es monumental. En 2 minutos reconfiguras el cerebro para ser asertivo y cómodo o reactivo y apagado. Esto nos lleva forzosamente a la aplicación en el mundo real. Y hay un escenario clásico de estrés adulto que aborda el estudio, la temida entrevista de trabajo. Uf, sí. Y aquí, por favor, hay que aclarar un error enorme que los medios cometieron cuando este estudio se hizo viral. Una malinterpretación masiva. Titulaban las notas sugiriendo que la gente debía hacer la pose de la Mujer Maravilla durante la entrevista de trabajo. Imagínate la escena. Entras, te sientas frente al de recursos humanos, abres las piernas, pones las manos detrás de la nuca y te le quedas viendo. Sería un desastre social absoluto. El estudio enfatiza que esto no se trata de hablar con los demás mediante el cuerpo. Exacto. Se trata de hablar con uno mismo. El lugar correcto para hacer esto es en absoluta privacidad. En un cubículo del baño, en el elevador, un par de minutos antes de entrar a la sala. Es puramente una calibración interna. Y el experimento que diseñaron para probar esto en situaciones reales es brutal. Lo llamaron las arenas movedizas, sociales. Las arenas movedizas sociales, un término de Marianne Lafrance, ¿cierto? Así es, sometieron a los participantes a una entrevista de trabajo de 5 minutos diseñada para ser una pesadilla, ¿Por qué era tan terrible? porque los jueces al otro lado de la mesa estaban entrenados para tener un rostro completamente inexpresivo. Cero retroalimentación no verbal. Ni una sonrisa de cortesía. Nada. Ni un asentimiento con la cabeza. Un muro de hielo. Para el cerebro humano que busca validación constante, chocar contra un muro inexpresivo dispara el cortisol al techo. Te paraliza la mente. Ese era el objetivo. Y después de sobrevivir a esto, los videos de las entrevistas se mandaron a evaluadores ciegos, que no sabían quién había hecho qué postura antes de entrar. Y los evaluadores tenían que elegir a quién contratarían. Y la decisión fue unánime. Querían contratar a todos los que habían hecho posturas de alto poder previamente. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué los eligieron? Porque, según recuerdo, los jueces también calificaron la estructura lógica del discurso y las credenciales. Sí, te evaluaron todo el contenido, pero estadísticamente no hubo diferencias en la calidad de las respuestas entre un grupo y otro. O sea, no fue porque estaban diciendo. Exacto, fue por cómo lo estaban diciendo. La clave del éxito fue la presencia. La presencia. Los candidatos con posturas de alto poder llevaron su verdadero yo a la mesa, proyectaron entusiasmo, convicción y no se desmoronaron ante la presión. Se quitaron esa capa tóxica de ansiedad que suele opacar el talento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos a una barrera emocional muy fuerte. El síndrome del impostor. Exactamente. Mucha gente escucha esto de fingir poder y sienten un rechazo natural. Sienten que están armando una fachada y que son un fraude. Es un diálogo interno agotador. Y para conectar con esto, la fuente narra la historia de origen de la investigadora, que es desgarradora. A los 19 años sufrió un accidente automovilístico gravísimo. Salió proyectada del vehículo. Así es, tuvo una lesión cerebral traumática. Su coeficiente intelectual cayó drásticamente y le dijeron que no tenía la capacidad cognitiva para terminar la universidad. Y para alguien cuya identidad central desde niña era ser la chica inteligente, esto no fue solo un diagnóstico médico, fue perder su identidad por completo. El sentimiento de impotencia total, pero ella mostró una resiliencia tremenda. Trabajó incansablemente, logró graduarse años después y eventualmente llegó a la Universidad de Princeton. Pero el fantasma del síndrome del impostor seguía ahí. Más fuerte que nunca.
La noche antes de una presentación crucial en Princeton, entró en pánico. Estaba convencida de que era un error del sistema que ella estuviera ahí, y quiso renunciar. Y ahí es donde entra su asesora, Susan Fisk, y le da un ultimátum invaluable. Le prohibió renunciar. Le dijo textualmente: no vas a renunciar, vas a quedarte y vas a fingir. Vas a dar cada charla por más aterrorizada que estés, hasta que tengas ese momento en el que digas: oh, Dios mío, lo estoy haciendo, me he convertido en esto. Fue una instrucción para usar el cuerpo y la repetición conductual como un andamio para construir su confianza. Y lo más conmovedor es cómo años después ella pasa la antorcha. Ya como profesora en Harvard, vio a un estudiante que se pasaba las clases encogida y silenciosa. Un estudiante que fue a su oficina a decirle: no pertenezco a Harvard. Las mismas palabras. Y la profesora se dio cuenta de que ella misma ya no se sentía como un fraude. El proceso había funcionado. Así que le dio a su alumna el mismo consejo. Le dijo que fuera al baño antes de la clase, expandiera su cuerpo por 2 minutos y entrara reclamando su espacio. Y la alumna lo hizo. Y ese día dio uno de los mejores comentarios del semestre. Se volvió visible para todo el salón. Y esta historia ilustra la evolución definitiva del concepto, la conclusión más poderosa de toda la investigación. ¿Cuál sería esa síntesis? Ya no es finge hasta lograrlo. La neuroplasticidad nos dice que es finge hasta convertirte en ello. Finge hasta convertirte en ello. Me encanta. Es internalizar el cambio hasta que se fusiona con tu identidad real. Deja de ser una actuación y se vuelve quien eres. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, quiero hacer un resumen práctico. Porque el mensaje principal es que pequeños ajustes conducen a grandes cambios. Definitivamente. Invertir 2 minutos en privado, en un elevador o en un baño, puede bajar el cortisol, subir la testosterona y asegurar que la verdadera esencia de cada persona brille en situaciones de alta presión. Y yo resaltaría el mensaje profundamente altruista de esta investigación. A ver, cuéntanos más de eso. La autora insiste en compartir esta ciencia porque no requiere tecnología, no hay que comprar nada, no requiere estatus. Es una herramienta gratuita que llevamos puesta. Exacto. Es ideal para personas que históricamente se han sentido marginadas o sin recursos, dándoles una forma física de cambiar sus resultados en la vida. Totalmente de acuerdo. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo reflexionen por su cuenta. A ver, ¿te escucho? Si sostener una postura de poder por solo 2 minutos altera drásticamente la química interna y el éxito externo, ¿cuál es el efecto acumulativo de las microposturas que adoptamos todos los días? Uy, claro. Pensemos en las horas enteras que pasamos encorvados, encogidos, con el cuello flexionado mirando las pantallas de los teléfonos móviles. Es una epidemia de posturas de contracción. Exacto. Podría ser que, sin darnos cuenta, estamos programando biológicamente a nuestros cuerpos para la impotencia y el estrés crónico en esta era digital. Es algo para pensar muy seriamente la próxima vez que se revise una notificación en el celular. Así es. Nos despedimos con muchísimo entusiasmo, esperando que este análisis haya sido revelador. La invitación es a que sigan cuestionando su mundo y manteniendo la conversación abierta. Hasta la próxima. Ha sido un placer.